Los Reyes han inaugurado Arco, la feria de arte contemporáneo. Este año exhibe obras de 205 galerías de 36 países, con un aumento claro de mujeres artistas. Durante la inauguración, los Reyes han visitado el stand de Radio Televisión Española dedicado al centenario de Radio Nacional y donde estos días se emiten programas en directo. Dispuestos a pasar una nueva mañana emocionante, intensa, aquí en la mesa de análisis de la hora de la ONU. Ya está Pilar Velasco. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos Jesús días. Maraña. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Maite Alcaraz. Muy Pablo buenos Iglesias. días. ¿Qué tal? Buenos Bienvenidos, días. bienvenidas a las... Determinadas leyes políticas de alguna manera las ponen en cuestión. Pero eso se verá. Pero Digo que esta no es la última palabra. Yo no aventuraría igual a los Yo jueces por de ir igual a la acercándonos un amnistía. poco a lo más inminente, que es la aprobación del texto de hoy. No sé si ahora mismo podemos explicar exactamente qué diferencia hay entre aplicar el delito de terrorismo como lo interpretan las directivas europeas y la del Código Penal. Porque claro, la última directiva europea de terrorismo es de 2017 y de hecho la modificación del Código Penal de España es de 2017 para aplicar esa directiva. Aquí yo me pierdo un poco. No sé si a esta hora, porque todavía nos falta mucho por saber, podemos definir dónde está la diferencia. Es que la diferencia más va a ser técnica, Porque entiendo fundamentalmente. que lo que se hace es transponer la directiva europea al Código Penal, no sé si a lo mejor con las penas distintas, pero por lo demás los tipos tendrían que ser los mismos, pero aquí me pierdo, ¿eh? Efectivamente. A ver, el Gobierno tenía dos retos. Uno, el político, que luego, si queréis, ahondamos, el pacto que necesitaba con Junts Esquerra para sacar esta ley de amnistía adelante, y otro, el legal y el constitucional. El Gobierno tiene que tener claro que el texto que se apruebe hoy en la Comisión de Justicia a las 11 de la mañana, la primera ley de amnistía, tiene un reto y es que pase los filtros de la constitucionalidad. Con el rifirrafe, este juego del gato y el ratón que están teniendo entre el Tribunal Supremo, entre la Justicia, García Castellón, y el propio Ejecutivo, en el que yo avanzo por un lado y yo voy avanzando también en la imputación del delito de terrorismo por otro, ¿cuál es la salida que vemos hoy en el texto? Vamos a Europa, vamos al marco europeo. Y el marco europeo que se está buscando es el de la directiva de terrorismo, efectivamente, y también el de la alta traición. Porque, como bien decía la Comisión de Venecia en el borrador, pero esto no se va a mover mucho, primero no afecta a la separación de poderes. Eso lo dejaba claro el borrador de la Comisión de Venecia, es decir, que los tribunales vayan por un lado y la ley de amnistía vaya por otro. Por otro, homologaba la ley de amnistía, la trataba con total naturalidad. Por tanto, el Gobierno donde se la va a jugar es en la constitucionalidad de esta ley, no en el Tribunal Constitucional, que también, como marcaba la Comisión de Venecia, sino en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cogerá esta ley de amnistía y cogerá la legislación europea, que es la que parece que va a marcar este texto. Si encaja el delito de terrorismo por el que va a procesar el Supremo a Puigdemont con los argumentos europeos, pues lo tendrá complicado Puigdemont. Pero si no encaja, si no hay terrorismo, si las algaradas en contra de la sentencia del proceso que vimos en 2019 no se ven como terrorismo en Europa, si la actuación de Puigdemont respecto a Tsunami Democratic tampoco encaja en el terrorismo europeo, Puigdemont va a tener mucho más fácil acogerse a una ley de amnistía. Al final, el marco es ese, el que pase el filtro europeo. Sí, no, quería decir a la pregunta que tú haces, que es, bueno, ¿qué cambia? ¿Qué diferencia hay? Claro. ¿Qué diferencia hay? A mí me parece que hasta donde sabemos ahora mismo, la diferencia de contenido, por decirlo así, no la hay. Es similar a la que ya había y Junts rechazó la última vez. ¿Cuál es la diferencia? Es la referencia para evitar la interpretación que ha hecho la Sala Penal del Supremo de las algaradas y las protestas convertidas e interpretadas como un delito de terrorismo. Esta es la diferencia, porque Junts está aceptando que queden... Vamos a la interpretación política. Porque claro, como decía Pablo, de una tacada el Partido Socialista ha sacado desde el Gobierno la amnistía y los presupuestos. Con lo cual el elemento más desestabilizador a priori de esta legislatura le ha dado la mayor estabilidad que podía esperar Pilar para los próximos 4 años. Sí, o sea, el pacto era necesario para el PSOE y al final está en tiempo. Es decir, en el 30 de enero Junts votó en contra, ha visto
que este es un pacto que beneficia a las dos partes y que es la salida política. El PSOE garantiza el arranque real de la legislatura, porque veníamos de un impasse y de una tensión del debate de la propia ley de amnistía en el que parecía que la legislatura no arrancaba. Con la ley de amnistía se garantiza ese arranque con los partidos de la investidura. Hay que recordar que, claro, estamos hablando del PSOE porque es quien además metió esta proposición de ley en el Congreso, pero que el voto es de todos los partidos de investidura. El voto, y además están a favor, no le ponen ningún pero. Es decir, el PNV está a favor de esta ley de amnistía. Esquerra Republicana ni contarlo. Sumar también. Es decir, todo ese arco de investidura está a favor de la amnistía y esto garantiza unos presupuestos que se han retrasado en el tiempo, pero que garantizan tenerlo en 2024 y a partir de ahí poder hacer prórrogas, ya veremos mañana, ¿no? Porque como también dice Pedro Sánchez, no elijo las circunstancias, las gestiono, ¿no? Con lo cual sí, efectivamente se garantiza el arranque de esta investidura. Y yo no estoy de acuerdo en que Puigdemont no haya cedido. Recordar también el Puigdemont de antes del 23 de julio, que decía, y lo puso en redes sociales, yo nunca voy a pactar con Pedro Sánchez. El Puigdemont de antes del 23 de julio estaba fuera del sistema político, fuera del sistema parlamentario español. Y lo que tenemos ahora es un Junts que, tensionando muchísimo todas las votaciones y negociando, como negocian el resto de partidos, al final bienvenidos a la gobernabilidad. Lo estamos viendo en las tensiones del propio Junts. Ha habido dimisiones, ha habido una partición, ya hay otro partido que va a anunciar, el ala más dura de Junts, que se sale, ¿no?, de lo que es el círculo de Puigdemont. Al final arranca, como dice Silvia, con esta ley de amnistía la investidura y Junts, si aprueba los presupuestos, veremos cómo evoluciona durante la legislatura, pero ya es un Junts que está participando en la gobernabilidad. Por eso digo que no estoy de acuerdo en que no haya cedido en nada. Al final ha cedido como ceden todos cuando hacen política. Cuando le interesa. Cuando hacen política, como que, todos, cuando les interesa. Pilar, lo que pasa que es verdad que Junts va a participar en la gobernabilidad, probablemente va a aprobar los como presupuestos. Los reales decretos. Sí, esos son los lunes y los martes. Los miércoles y los jueves dice que esto no se ha acabado, que en fin, que la vía unilateral sigue presente y demás. Sí, yo sé que palabras para los suyos. Yo sé que siempre es un argumento decir que bueno, claro, él tiene que lanzar mensajes a los suyos, pero yo recuerdo en octubre de 2017, días previos, también decía lo mismo, eran mensajes a los suyos y eso al final se materializó en que la pantalla es otra, en no una es declaración 2017, unilateral. Que el postproceso es esto, la ley de amnistía. Por tanto, no infravaloremos nunca ni creamos que todo esto desde luego forma parte de que jamás Junts ni el señor Puigdemont se hubieran pensado que 7 votos iban a valer tanto. Eso para empezar. Y eso que se lo ha dado la debilidad del Partido Socialista, de un gobierno que ha nacido precisamente de la necesidad de que no gobernara la derecha, o no tuviera ninguna opción, como bien decía Pablo, seguramente no las tenía, pero era la manera de por lo menos seguir en el poder y garantizarse 2 o 3 años de legislatura, y que lo consideraban absolutamente injusto y que solamente respondía a la necesidad de que Pedro Sánchez continúe en el poder y de dar privilegios a los amnistiados, es decir, a los independentistas. Esto es así y no... Probablemente el 60% de los españoles no vota al Partido Popular. Y hemos visto movilizaciones y protestas fuera de Cataluña, pero no las hemos visto en Cataluña. Decía bien Pablo Simón Matiz que la Comisión de Venecia es consultivo y no tiene nada que ver con el Parlamento Europeo. Claro que sí. Pero lo que dice la Comisión de Venecia, consultada, donde llamó a la puerta al Partido Popular, es que una ley de amnistía tiene una legitimidad como ley en Europa y también en España si pone sobre la mesa la reconciliación social. Es el argumento de la Comisión de Venecia, es el argumento de los que vinieron, los cargos europeos. La reconciliación social que no ve el Partido Popular, no es que la vea, no es que la vea, ¿dónde está testada? No es que la vea el PSOE, es que se ve desde fuera de Europa, desde fuera de Europa. Pero perdona, ¿dónde está testada? Una ley de amnistía puede ayudar a la reconciliación. ¿Dónde está testada? ¿Dónde se ha demostrado? Yo no veo incendiado Cataluña. Yo no veo incendiado Cataluña con la ley de amnistía. Veo Madrid. Bueno, igual tiene que ver con la sentencia del Supremo, que se tomaron decisiones, el Estado de Derecho se defendió y a lo mejor tiene que ver también con eso. Es que el Estado de Derecho y el Supremo, y termino, también dice la Comisión de Venecia, bueno, lo decimos, lo digo yo también, pero bueno, es que tienen más autoridad, que no hay asalto a las instituciones, que no hay asalto a la Constitución ni al Estado de Derecho, que la separación de poderes queda garantizada con una ley de amnistía. De hecho, la Comisión de Venecia ha dicho lo contrario de lo que dijeron, algo que hemos visto en el vídeo resumen fantástico que habéis puesto, que hemos vivido en los primeros 100 días de gobierno, hemos vivido manifestaciones de jueces a la puerta de los juzgados contra la resolución aprobada por unanimidad
en este Congreso en favor del Estado de Derecho. Y ahí Todos sentada los escuchando integrantes Ursula de la von der Leyen, del delegación Partido Popular española, Europeo, nos presidenta de la sentimos Comisión Europea, claro. Que nunca la hemos escuchado hablar en términos tan duros como los de Feijóo, y destila que seguramente tenga la opinión de sus colegas de la Comisión de Venecia, que no son del Grupo Socialista, los miembros de la Comisión de Venecia, y que cuando señalan lo que atenta contra el corazón de Europa, por citar a Feijóo, se señala más la ruptura de la convivencia que las leyes de amnistía, que hay un debate absolutamente normalizado y se desprende del propio texto, cuando lo que apunta la Comisión de Venecia es en el futuro plantéense introducirlo en la Constitución para que no genere el debate y la polémica que está generando. Antes veíamos un vídeo muy bueno de los compañeros, lo que hemos vivido, ¿no?, en las calles en los últimos 3 meses. Fijaos también lo que hemos vivido en el Partido Popular, en los movimientos con la opinión de la ley de amnistía. Partíamos de ese golpe absoluto al Estado de Derecho y la Constitución, y luego, pocos días antes de las elecciones autonómicas, cuando se planteaba desde esa alta fuente los indultos con condiciones y esa reconciliación que parece que se reconoce en algunos momentos y otros no. Y recordar también la enmienda del Partido Popular que quería prohibir los partidos independentistas, ¿no? Esos bandazos que hemos visto en el Partido Popular de la reconciliación a la prohibición de partidos, bueno, pues son un poco lo que acabamos de escuchar de Feijóo, ¿no? Le voy a preguntar a Pablo Simón por esa primera. Delitos y se vulneró la Constitución. ¿Cuál era la solución política? El Partido Socialista no gobernaba entonces, pero ahora estaba en la oposición. ¿Cuál era? Pues esa es la respuesta. Me canso de escuchar eso, no sé cuál es la solución política cuando ya se han cometido los delitos. De esa pregunta estamos un poco en estas, claro, si es que esa respuesta es la que no dio el Partido Popular en su día, porque la respuesta al proceso ya la tenemos, es esta ley de amnistía indultando los delitos que se cometieron, pero la respuesta política que se dio fue ninguna, se judicializó y estamos en esta. Yo me quedo con un titular de Bolaños que dice: esta es una ley que emana del Parlamento español, pero es una ley europea. El cambio de marco es absoluto. Empezamos esta tramitación de la ley de amnistía, empezó el Partido Socialista esta tramitación señalando al Tribunal Constitucional, que es quien va a tener que dar el visto bueno, pero ahora ya ni siquiera se menciona el Constitucional, aunque esté ahí, sino que se menciona el terreno europeo. El terreno europeo favorece esta ley de amnistía en 2 puntos. Primero, la polémica, lógicamente, no está tan encendida como España. El que se busque una ley de amnistía como posible reconciliación se ve mejor en Europa que en España. Como siempre han tenido más aliados los independentistas en su propio discurso en las instituciones europeas que en España, que lógicamente vivimos aquí el conflicto en caliente. E incluso en los tribunales. Fijaos, claro, no está renovado el Consejo General del Poder Judicial. Precisamente por eso hay salas del Supremo con únicamente jueces conservadores. Mencionábamos el procesamiento a Puigdemont por terrorismo, nace el mismo día que se anuncia el acuerdo con Puigdemont. El viernes pasado conocimos ya los jueces del Supremo decidieron procesarle. ¿Hay una orden de detención internacional contra Puigdemont porque haya cometido delitos de terrorismo posibles, como dice el Supremo? No la hay. ¿No nos sorprende? Pues no sorprende. Seguramente si hay una orden de detención se encuentra la justicia europea no encontrando una homologación del terrorismo como la encuentra el Supremo, con lo cual favorece esto es una ley europea en lo político, en el entendimiento de esta ley y también seguramente en lo judicial. En lo judicial también, que no se ve como en el Tribunal Supremo. Si es tan fantástica, tan europea y tan maravillosa la ley de amnistía, lo que no sé que el PP movió el marco a Europa y hemos acabado todos en Europa. ¿Por qué esto no se dijo desde el mes de agosto? ¿Por qué durante todos estos meses no lo han hecho así? Porque incluso aunque Esquerra Republicana sea también un partido independentista que esté de acuerdo con la ley, Esquerra Republicana es un partido de gobierno. Es decir, Esquerra Republicana necesita aprobar sus presupuestos en Cataluña y lo estamos viendo con el acuerdo que tiene allí con el PSC o con el que puede dar también el Ayuntamiento de Barcelona. Es una lógica diferente de la que tiene. Le da oxígeno al gobierno, diputado sobre la gobierna. Decía Miriam Nogueras, vamos a negociar los presupuestos y estábamos hablando antes de toda la legislatura. Pablo, muchas gracias, que tengas un buen día. Venga, igualmente, un abrazo. Maite o Pilar. Sí.
Decía Míriam Nogueras, vamos a negociar los presupuestos y estábamos hablando antes de si se había movido Junts o no. Claro que se ha movido Junts. Del no pactaremos con Pedro Sánchez a vamos a negociar los presupuestos. Yo también coincido en que hay un acuerdo tácito ya cada vez más evidente en que esta ley de amnistía va unida a un acuerdo de gobernabilidad de investidura más largo y que lo que está ocurriendo hoy le da oxígeno al Gobierno, no para continuar, sino para arrancar esa legislatura que marcan en 3 años y medio. Esos presupuestos tarden poco más o menos, parece que vamos a ver las negociaciones relativamente pronto, veremos a una Esquerra Republicana negociando políticas concretas porque gobierna la Generalitat y a Junts seguramente negociando de manera más simbólica, ¿no? Porque no gobierna en Cataluña y luego está el PNV, luego está Sumar, pero que ese acuerdo de presupuestos que necesita el Gobierno, como digo, para arrancar la investidura, parece que hoy lo que se pone en marcha no es tanto la ley de amnistía, que ya está, sino es ese camino a la negociación de los presupuestos y de una investidura larga, ¿no? Es su redil también, que claro, se le quiere llevar a los partidos independentistas a donde no están y no tienen por qué estar. Yo no pido que renuncien a la independencia, yo pido por lo menos que reconozcan que se saltaron la ley, que incumplieron la ley y que lo hicieron por vías que fueron inadecuadas porque se estaban saltando la ley. Y lo que acaban de decir las dos representantes de Junts y de Esquerra es que no se saltaron la ley, que son represaliados, que lo hicieron perfectamente, que tienen derecho a hacerlo, saltarse la ley y que lo van a volver a hacer. Yo sí que veo una diferencia fundamental entre la amnistía del 77 y la amnistía de hoy en día. Y es que la amnistía del 77 se votó saliendo de una dictadura, cuando en este país no había democracia, no había cultura democrática y ahora mismo se va a votar en un parlamento de una sociedad libre, que lo ha elegido libremente. Eso sí es fundamental. Y que, como decía la Comisión de Venecia, las amnistías en 2024 sirven para resolver conflictos sociales. Y esta amnistía, que no es comparable el contexto, por supuesto, con 1977, esta amnistía nace de un conflicto social. Ahí tendremos que estar de acuerdo todos. Unos cometieron unos delitos y otros no los cometieron, pero que hay un conflicto social y que lo hubo. Es un conflicto que se crea por las élites y que termina siendo un conflicto social, pero que se crea desde arriba. Las élites políticas. Maite, élites políticas votadas por el 51% de los ciudadanos catalanes. Sí, pero que tenían dos opciones, Pilar: haber cumplido la ley y haber exigido, desde luego, seguramente mucha más autonomía, haber negociado, y sin embargo optaron por la vía unilateral. Maite, esas élites sacaron más votos después del 1 de octubre. Y lo has explicado tú más 20 veces, a partir de la decisión del Constitucional en 2010 contra el Estatut, eso ya vino desde abajo. De hecho, Artur Mas dijo que se había subido a esa ola. Por favor, dejarme poner los resultados electorales que evidencian. Después del proceso, el apoyo al independentismo subió. Después de estos delitos de las élites que tú dices, Maite, después del proceso del gobierno, subió el apoyo. Engañados por las élites. Vale, ¿y cuándo baja el apoyo? Cuando hay una agenda distinta política, y es la de este Partido Socialista. Ya sabemos en qué consiste el nacionalismo, que no es más que populismo. Engañar, como bien dice Pablo, como apunta Pablo, engañar a la población en función de sus fines. Déjame incorporar a la charla a la ministra de Igualdad,